Ahora este es el Pablo que ha reescrito la vida de Jesús. Si observamos los orígenes del cristianismo en gran medida tenemos que mirar a Pablo de Tarso, sí como la persona quien originó. En otras palabras, lo que se considera principalmente cristianismo hoy en día, le debe mucho a San Pablo y estas tres áreas de investigación de hecho, se pueden atribuir muy directamente al énfasis que San Pablo ha dejado con respecto a estas tres áreas en sus epístolas. Muchos críticos musulmanes afirman que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Argumentan erróneamente que Pablo llegó después de los verdaderos apóstoles y se apoderó de la escena corrompiendo el cristianismo con nuevas enseñanzas extranjeras. Muchos musulmanes afirman que el mensaje original de Jesús y sus verdaderos seguidores, su supuesta enseñanza islámica, estaba en completo desacuerdo con la nueva teología de Pablo. En contraste con este punto de vista islámico moderno, la postura cristiana es que la historia demuestra que Pablo se convirtió realmente al cristianismo. Los cristianos sostienen que las pruebas demuestran que fue aceptado por los apóstoles originales y por los primeros cristianos como un auténtico converso con una teología sólida al que el propio Cristo encomendó una importante misión. En esta presentación sopesaré la evidencia que ambas partes ofrecen. Al investigar cuestiones históricas, es importante utilizar un método fiable para llegar a la verdad. Apelaré a lo que se conoce como el método histórico, ya que argumento que hay muchas razones sólidas para afirmar el apostolado de Pablo y ninguna razón sólida para negar el apostolado de Pablo. Utilizaré principios históricos que incluyen el concepto de atestación independiente múltiple, relatos tempranos, es decir, el material fuente más antiguo, testimonios de testigos presenciales, declaraciones de desinterés y el criterio de vergüenza. También es importante hablar de la falta de evidencia temprana fiable para la visión musulmana moderna sobre Pablo. Por último, demostraré que la polémica islámica moderna contra Pablo no es consistente con muchas tradiciones musulmanas tempranas que afirman que, de hecho,
Pablo era visto como un verdadero apóstol. Caso histórico positivo para el apostolado de Pablo. Cuando los historiadores utilizan el método histórico, consultan las fuentes más antiguas sobre el tema histórico en cuestión. Las fuentes más antiguas relacionadas con Pablo son los documentos del siglo I que fueron canonizados en la Biblia en el siglo IV. La Biblia no es una fuente, es una colección compilada de muchos documentos separados escritos en un lapso de aproximadamente 1400 años. Los textos del primer siglo que fueron canonizados en el Nuevo Testamento tienen mucho que decir sobre el apóstol Pablo y, por lo tanto, son muy importantes para nuestro estudio. Algunos musulmanes pueden objetar y afirmar que uno no puede usar la Biblia para probar a Pablo. Sin embargo, tal objeción superficial se basa en la ignorancia ya que, nuevamente, el Nuevo Testamento es una colección de valiosos documentos históricos tempranos, muchos de los cuales hablan directamente a este tema. Descartar los documentos del primer siglo que están en la Biblia y no incluirlos en nuestro estudio sería descuidar las fuentes más antiguas que tenemos sobre este tema. Ese método sería esencialmente tirar irresponsablemente datos importantes, lo que ningún historiador o investigador serio haría. Si las fuentes históricas no cuentan, entonces no podemos saber nada sobre la historia. Fuentes bíblicas del siglo I. Con respecto a las pruebas bíblicas del siglo I acerca de Pablo, tenemos los escritos de Pablo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, la historia de la Iglesia del siglo I conocida como Hechos o Hechos de los Apóstoles, y una epístola cristiana como Segunda de Pedro, así como otros dos documentos independientes con que trabajar. Todas las fuentes bíblicas del siglo I que mencionan a Pablo afirman que Pablo fue un apóstol genuino. Ninguna de ellas lo cuestionan. A lo largo de todo el libro de Hechos vemos a Pablo identificado como un verdadero apóstol. Y así podríamos citar numerosos pasajes que afirman esto de los Hechos. Sin embargo, una característica es que en el Concilio de Jerusalén de Hechos 15 Pablo jugó un papel principal con los otros apóstoles como Santiago y Pedro en responder a la pregunta principal acerca de que los gentiles estaban bajo la ley. Mientras el concilio estaba en sesión vemos lo siguiente. Entonces toda la asamblea calló, y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé hablaron después de Pedro, versículo del 7 al 11, y justo antes de Santiago, versículo del 13 al 21, quien concluyó el concilio y dio la decisión final de que los gentiles no están bajo la ley. Esto demuestra que en el siglo I la iglesia primitiva y los propios apóstoles reconocieron a Pablo como una voz autorizada. La segunda de Pedro es rechazada por muchos eruditos liberales y musulmanes, pero hay argumentos sólidos a favor de su autoridad y de la autoría pedrina. Es importante saber que Segunda de Pedro en sí no es una obra sin nombre. En el capítulo 1 versículo 1 dice: Simeón Pedro, un siervo y apóstol de Jesús el Mesías, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Mesías, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por lo tanto, cuando los primeros cristianos aludían a ella o la citaban como texto autoritativo, estaban reconociendo implícitamente la autoridad petrina que ella misma reivindica. Muchos sostienen que el documento extrabíblico de principios del siglo I conocido como la Carta a los Corintios escrita por Clemente de Roma alude a Segunda de Pedro 2:5.
La carta a los Corintios capítulo 7 afirma: Noé predicó el arrepentimiento, y todos los que le escucharon se salvaron. Esto parece ser una alusión a la segunda de Pedro 2:5 que dice: Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Esto demuestra que los de la Iglesia de Roma del siglo I, como Clemente, creían que la segunda de Pedro era autoritativa y Pedrino. Otro texto cristiano extrabíblica del año 100 después de Cristo, conocido como la Epístola de Bernabé en el capítulo 15 afirma: Esto implica que el Señor terminará todas las cosas en 6000 años, pues un día es para él 1000 años, sin comillas. Esta es una cita de segunda de Pedro 3:8 que dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto demuestra que el autor cristiano de la Epístola de Bernabé consideraba que segunda de Pedro era autoritativo y pedrino. Ejemplo de escritos patrísticos que citan a segunda de Pedro incluyen la cita de Ireneo de segunda de Pedro 3:8 en su obra Contra las herejías, libro 5, capítulo 28. Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia de los siglos II y III, parece aludir a segunda de Pedro 2:5 en su obra Los Stromata, libro 1, capítulo 21. El padre de la Iglesia del siglo III Cipriano cita segunda de Pedro 2:11 al 12 en su obra Tratados de Cipriano, tratado 12 capítulo 11 y llama a esta obra la Epístola de Pedro, sin comillas. Esto demuestra que Cipriano y quienes lo rodeaban consideraban a la segunda de Pedro como un documento pedrino. El papiro 72 o P72 es un manuscrito griego de los siglos III y IV que se encontró en Egipto y contiene secciones de segunda de Pedro que demuestran que estos primeros cristianos consideraban segunda de Pedro canónica, auténtica y pedrina. La tradición copta saídica de la Biblia contenía segunda de Pedro. Eruditos como el Dr. Horner y el Dr. Ornac afirman que la traducción copta saídica de la Biblia es del siglo II. Esto demuestra una vez más que la tradición copta saídica dice que segunda de Pedro era autoritativa y auténtica entre muchos cristianos. El Apocalipsis de Pedro es una obra apocalíptica cristiana extrabíblica del siglo II que se basó en segunda de Pedro demostrando que el autor creía que segunda de Pedro era autoritativa y posiblemente pedrina. Este texto es otra fuente del siglo I que no solo afirma que Pablo fue un verdadero apóstol, sino que también identifica los escritos de Pablo como escritura. Y considerado la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el mejor de los casos, Pedro escribió esto y está aceptando a Pablo. Creo que este es el caso. En el peor de los casos, se trata de otro testimonio independiente del siglo I que afirma la fiabilidad de Pablo y que podemos añadir a la lista. Incluso si no fuera de Pedro, sigue siendo un testimonio temprano que fue aceptado por la Iglesia e incluso añadido al canon de las Escrituras. Los historiadores buscan los primeros escritos del siglo I cuando se trata de Jesús y del cristianismo primitivo. El hecho de que no existan escritos tempranos del siglo I que afirmen que Pablo era un falso apóstol desacredita severamente la posición musulmana. Los principios históricos de fuentes tempranas y múltiples atestaciones se cumplen, por lo tanto, con respecto a las pruebas bíblicas del primer siglo I sobre Pablo. Si Pablo fuera un verdadero apóstol, esperaríamos que sus propias cartas lo confirmaran.
Cabe preguntar si hay algo en los escritos de Pablo que los historiadores aceptarían como prueba de que era genuino. Hay que tener en cuenta muchas cosas que considerar. Por ejemplo, es importante considerar el principio de la vergüenza, que es el principio de que es más probable que algo o alguien sea auténtico si hay temas embarazosos de los que no esperarías que se hablara abiertamente. Vemos que Pablo era bastante abierto sobre sus defectos, disputas con otros apóstoles y sus defectos. Tales cosas persuaden a los historiadores de la integridad y honestidad de Pablo, y así sus afirmaciones sobre el apostolado ganan credibilidad. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas, y las tengo por estiércol, para ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor insolente. Pero alcancé misericordia porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Fiel es la palabra, y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías. Esta información responde al principio de vergüenza que buscan los historiadores. Cristo y los apóstoles tenían una visión muy elevada de la santidad o santificación y por lo tanto no esperamos que Pablo admitiera su imperfección y necesidad de gracia si fuera un impostor tratando de usurpar o alejar a la gente de los maestros morales Jesús y los apóstoles. Es una tendencia humana querer parecer moralmente bueno en ambientes religiosos. Esto es especialmente cierto en aquellos tiempos. Aunque Pablo era un modelo santificado de moralidad y exhortaba a otros a ser morales, era honesto al admitir que él, como todos excepto Cristo, no era perfecto y que él, como todos, dependían de la gracia de Dios en su vida. Sabemos por la historia que personas posteriores poco fiables que decían seguir a Cristo, como Pelagio, afirmaban deshonestamente ser completamente perfectos moralmente. Uno esperaría naturalmente algo así de Pablo si estuviera tratando de usurpar a Jesús y a los apóstoles que enseñaron la santidad y santificación. Pero Pablo, siendo auténtico, admitió su imperfección, como hicieron los demás profetas y apóstoles explícitamente o implícitamente, y enseñó que uno debe esforzarse por la santidad a la luz de su imperfección. Al ser honesto sobre su imperfección y su confianza en la gracia de Dios,
Pablo estaba haciendo lo correcto según las enseñanzas de Jesús sobre la salvación. Por lo tanto, este tipo de material demuestra que Pablo era auténtico, ya que si no fuera no habría razón para incluir este tipo de confesiones en sus epístolas, confesiones que los críticos pueden tergiversar o utilizar contra Pablo. Pablo registró su reprensión a Pedro. Una cosa que no querrías hacer si todo lo que fuera un falso apóstol pretendiendo ser un verdadero apóstol es inventar una historia en la que reprendes a un apóstol de gran influencia delante de otros por no manejar el evangelio con precisión. Sin embargo, esto realmente sucedió. Pablo le hizo exactamente eso al apóstol Pedro, demostrando que a Pablo realmente le importaba el evangelio y no lo comprometería por nadie, incluyendo a los apóstoles mayores con los que trabajaba que se salían de la línea. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos por naturaleza, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías, también nosotros creímos en Jesús el Mesías, para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Sin cita Gálatas 2, 11 al 16. Aunque Pedro aprendió de error y siguió creciendo en gracia, permaneció cerca de Pablo y finalmente murió como mártir en Roma, donde Pablo también fue martirizado, demostrando que Pedro era un auténtico líder designado de la iglesia primitiva. Primero, Jesús mismo enseñó que Pedro moriría como un hombre fiel siguiendo a Dios en Juan 21, 18 al 19, lo cual demuestra que Pedro aprendió de su error con Pablo en Gálatas 2, 11 al 14 y fue puesto de nuevo en el camino de la rectitud por el resto de su vida. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: sígueme, Juan 21, 18 al 19. Además, existe material extrabíblico temprano que menciona a Pedro y a Pablo enseñando simultáneamente a los cristianos de Roma. Esto prueba que Pedro y Pablo reconciliaron sus diferencias pasadas, la disputa de Gálatas 2, 11, 14. Esto se evidencia en el documento del siglo I conocido como la Carta a los Romanos escrita por Ignacio de Antioquía, quien fue alumno de los apóstoles. Yo no os mando, como Pedro y Pablo capítulo 4. Además, el padre de la iglesia del siglo II, Ireneo, relata una antigua tradición sobre el tiempo que Pedro y Pablo pasaron juntos en Roma, demostrando que permanecieron unidos a pesar de su conflicto en Gálatas 2, 11 al 14. Ireneo afirma:
señalando aquí las sucesiones de los obispos de la más grande y antigua iglesia conocida por todos, fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, esa iglesia que tiene la tradición y la fe que ha llegado hasta nosotros después de haber sido proclamada a los hombres por los apóstoles, sin comillas. Sus martirios en Roma están documentados en la carta de Clemente a los Corintios capítulo 5. Pedro, por envidia injusta, soportó no uno ni dos, sino numerosos trabajos. Y cuando por fin hubo sufrido el martirio, partió al lugar de gloria que le correspondía. Debido a la envidia, Pablo también obtuvo la recompensa de la paciencia, después de haber sido 7 veces arrojado al cautiverio, obligado a huir y apedreado. Después de predicar tanto en Oriente como en Occidente, obtuvo la ilustre reputación debida a su fe, habiendo enseñado la justicia a todo el mundo, y llegado hasta el límite extremo de Occidente, sufrió el martirio bajo los prefectos. Así fue alejado del mundo, y entró en el lugar santo, habiendo demostrado ser un asombroso ejemplo de paciencia. Sin comillas, esta evidencia sirve como prueba de peso para el hecho de que a pesar de la disputa de Pedro y Pablo en Gálatas 2, 11 al 14, siguieron siendo amigos íntimos y compañeros apóstoles en vida. Esta información nos dice mucho sobre la integridad y fiabilidad de Pablo. Uno no esperaría que Pablo informara que reprendió públicamente a un compañero de trabajo y apóstol mayor si de hecho fuera algún usurpador tratando de encajar. Uno esperaría que él quisiera evitar cualquier controversia o pelea innecesaria. Esto responde al principio de la vergüenza. Podemos saber que Pablo era un verdadero apóstol fiable por su comentario desinteresado sobre el apóstol Santiago en Gálatas 1:19. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, y permanecí con él 15 días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjate en el comentario desinteresado de Pablo sobre Santiago. El punto es que si Pablo fuera un falso apóstol inventando historias, no esperaríamos que solo mencionara a Santiago de pasada sin hacer un punto. El hecho de que Pablo simplemente mencione a Santiago de esta manera tan improvisada persuade a los historiadores de que Pablo es digno de confianza, mostrando que no pretendía simplemente demostrar que era un apóstol con historias fantasiosas y detalladas, sino que en realidad estaba recordando hechos reales sobre su asociación con la iglesia primitiva y los apóstoles. El Evangelio de Pablo en el Credo de los Apóstoles de 1 Corintios 15 es el Evangelio original. Podemos saber que Pablo era un apóstol genuino que predicaba el Evangelio original porque su Credo de 1 Corintios 15, que recibió muy pronto de los apóstoles, Pedro y Santiago, está datado muy cerca de la época de la crucifixión de Jesús por los estudiosos, lo que demuestra que el mensaje de Pablo no era una innovación posterior. El credo afirma: porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo. Después, por todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí. Aquí Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto que este mensaje evangélico o credo que previamente les predicó oralmente le fue dado primero a él. Es importante notar que Pablo menciona que recibió este credo antes de dárselo a ellos.
La evidencia del siglo I demuestra que Pablo recibió este credo de Pedro y Santiago alrededor del año 35 DC. En Jerusalén. Esto demuestra que el Evangelio de Pablo, el sacrificio de Jesús por los pecados, la resurrección y las apariciones, no fue alguna corrupción posterior sino que se remonta al principio, viniendo de los apóstoles originales que caminaron con Jesús. Demostraré esto construyendo una línea de tiempo basada en los primeros datos. Tiene sentido concluir que Jesús murió el 14 de Nisan, 7 de abril, del año 30 DC. En su obra sobre la resurrección, el Dr. Mike Licona señala que la fecha estándar de la muerte de Jesús entre los eruditos es el año 30 DC. En su obra sobre la resurrección, el Dr. Mike Licona señala que la fecha estándar de la muerte de Jesús entre los eruditos es el año 30 DC. Dicho esto, la conversión de Pablo al cristianismo es fechada por los eruditos 1 o 2 años después de la muerte de Jesús. El Dr. Craig L. Blomberg sitúa la conversión de Pablo en el año 32 DC, 2 años después de la muerte de Jesús. Uno de los principales eruditos sobre el tema es el Dr. Gary Habermas y señala que los eruditos suelen situar la conversión de Pablo 1 o 2 años después de la cruz y se inclina por el año 32 DC, él afirma. La conversión de Pablo suele situarse 1 o 2 años después, así que digamos 2. Son 32. La documentación del siglo I muestra que, tras la conversión de Pablo hacia el año 32 DC en la que vio a Jesús en una visión en el camino de Damasco, pasó a Arabia y, al cabo de 3 años, fue a Jerusalén a ver a Pedro y Santiago. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni fui a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia, y regresé otra vez a Damasco luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, y permanecí con él 15 días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Con respecto a este material el Dr. Howard Clark Key señala que puede ser examinado críticamente tal como uno evaluaría la evidencia en un tribunal moderno en un ambiente académico. Por lo tanto, cuando uno lo hace ve que la información armoniza en una corriente consistente en la que uno se queda con una imagen clara acerca de dónde proviene este credo. Gálatas 1, 15, 19 muestra que en el año 32 DC Pablo estuvo en Arabia durante 3 años hasta que 35 DC y luego fue a Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén en el año 35 DC para reunirse con Pedro y Santiago, 5 años después de la crucifixión y resurrección de Jesús. En Gálatas 1:18 dice algo extremadamente digno de mención con respecto a la estancia de 15 días de Pablo en Jerusalén en 35 después de Cristo. Dice: subí a Jerusalén a visitar a Cefas Pedro y permanecí con él 15 días. La palabra para visitar allí es realmente una mala traducción. La palabra griega allí es histore, de donde sacamos nuestra palabra española historia. Según la obra léxica estándar de hoy, el Bauer, Arndt, Gingrich, Damker, Greek English, Lexicon 2000, página 483. La palabra griega histore significa obtener información de. Significa obtener una cuenta. Por lo tanto, estos datos del siglo I muestran que en el año 35 DC Pablo se reunió con Pedro en Jerusalén para informarse sobre el Evangelio u obtener un relato histórico del Evangelio y confirmar que lo que había recibido previamente del Señor a través del Apocalipsis,
Gálatas 1, 11, 12, era el verdadero relato del Evangelio predicado por los apóstoles originales. La posición de la mayoría de los eruditos es que en ese momento Pablo recibió el credo de 1 Corintios 15 de Pedro y Santiago, el credo que habla de Jesús muriendo por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos. En los versículos que preceden al verdadero credo en 1 Corintios 15, 1, 3, vemos términos técnicos rabínicos que denotan la transmisión de una tradición oral previamente recibida y que, según muchos eruditos, hacen referencia a la transmisión de este credo por Pedro a Pablo en el año 35 DC. Palabras como entregado o transmitido para Dido, y recibido para Lámbano. Este último término hace referencia a que Pablo recibió este credo de Pedro y Santiago en Jerusalén. Tiene sentido perfectamente lógico, junto con el hecho de que Pablo dice que fue a obtener un relato histórico de Pedro, que en sus 15 días en Jerusalén con Pedro y Santiago recibiera, para Lámbano, este credo primitivo. Es ilógico pensar que Pablo no discutiría temas tan importantes con Pedro y Santiago después de sus dramáticas experiencias. Por supuesto que Pablo querría confirmar el Evangelio con Pedro y Santiago, obteniendo de ellos un relato histórico del Evangelio, para ver si concordaba con lo que él había llegado a creer en los 3 años anteriores. Esto me parece, junto con la mayoría de los eruditos que han escrito sobre el tema, la mejor explicación, entre unas pocas, en cuanto a dónde Pablo consiguió su credo transmitido de 1 de Corintios 15. Si Pablo recibió este credo de Pedro en el año 35 DC, entonces el Evangelio de Pablo se remonta hasta el principio. Esto significaría que el mensaje de Pablo no es una innovación o novedad posterior, sino que se remonta a aquellos que caminaron y hablaron con Jesús, los apóstoles. Esto refuta totalmente la afirmación musulmana moderna de que Pablo llegó más tarde y corrompió el cristianismo con un nuevo evangelio. Además, no hay pruebas en el siglo I que cuestionen o pongan en duda este acontecimiento con Pedro y Santiago. Los eruditos tienen mucho que decir sobre este credo, su fiabilidad y su fecha a la luz de que Pablo lo recibió muy pronto. El biblista británico Michel Goulder afirma que el credo de 1 Corintios 15 se remonta al menos a lo que Pablo enseñaba cuando se convirtió, un par de años después de la crucifixión. El profesor Ulrich Wilkins afirma que este material se remonta indudablemente a la fase más antigua de toda la historia del cristianismo primitivo. El erudito Walter Casper sostiene que este credo circulaba a finales del año 30 DC. El notable crítico ateo del Nuevo Testamento Gerd Ludemann afirma: los elementos de la tradición deben fecharse en los 2 primeros años después de la crucifixión, no más tarde de 3 años después de la muerte de Jesús. Citando al erudito liberal James D. G. Dunn afirma: esta tradición, podemos estar completamente seguros, fue formulada como tradición a los pocos meses de la muerte de Jesús. Afirman Gerd de Isin y Annette Merz. El análisis de la tradición de la fórmula sobre la resurrección de Jesús permite llegar a la siguiente conclusión. Una tradición en 1 de Corintios 15, 3b, 5, que se remonta muy cerca de los hechos mismos, atestigua apariciones tanto individuales como colectivas. La credibilidad de esta tradición se ve reforzada, porque en parte está confirmada por la tradición narrativa, que es independiente, y porque en el caso de Pablo tenemos el testimonio personal de un testigo ocular que conocía a muchos de los otros testigos. Reginald Fuller afirma: hoy en día casi todo el mundo está de acuerdo en que Pablo cita aquí la tradición. El eminente erudito F.F. Bruce también sostiene que Pablo recibió este credo de Pedro y Santiago en el año 35 DC.
En esa lista se menciona a 2 individuos por su nombre como habiendo visto a Cristo resucitado, y solo a 2. Se apareció a Cefas y se apareció a Santiago, 1 Corintios 15, 5 al 7. No es mera coincidencia que sean los 2 únicos apóstoles a los que Pablo afirma haber visto durante su primera visita a Jerusalén tras su conversión en Gálatas 1, 19. Es casi seguro que fue durante estos 15 días en Jerusalén cuando Pablo recibió este esquema. En su obra de 1999, Los Hechos de Jesús. The Search for the Authentic Dates of Jesus, p. 466, el cofundador radical liberal del Seminario de Jesús, Dr. Robert Funk, afirma que el credo de 1 Corintios 15 se formuló en un plazo de 2 o 3 años como máximo. Es decir, 2 o 3 años después de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, la erudición es bastante clara en que el credo de 1 Corintios 15 es una tradición extremadamente temprana formulada cerca del tiempo de la crucifixión y resurrección de Jesús. Esto refuta totalmente el concepto de cristianismo paulino y demuestra que el Evangelio y la teología de Pablo, Jesús muriendo por los pecados y resucitando de entre los muertos, es el Evangelio apostólico primitivo original según los datos del siglo I. La documentación histórica del siglo I sobre esta cuestión también muestra que 14 años después del asunto de Jerusalén con Pedro y Santiago en Gálatas 1, 15 al 19, Pablo volvió de nuevo a Jerusalén con Bernabé y Tito. Según los datos del siglo I, Pablo dice que los pilares de la Iglesia, Santiago, Pedro y Juan, nada me añadieron. Gálatas 2, 6. Esto significa que los apóstoles originales de Jesús no añadieron ninguna corrección al mensaje evangélico de Pablo que él estaba predicando después del asunto de Jerusalén en el 35 DC. Por lo tanto, los apóstoles originales afirmaron lo que Pablo estaba predicando, a saber, la crucifixión de Jesús como sacrificio por los pecados y su resurrección como teología ortodoxa. Además, Santiago, Pedro y Juan extendieron su mano derecha de comunión a Pablo después de ver la gracia de Pablo, Gálatas 2, 9. Estos datos extremadamente tempranos, 49, 54 DC, son un duro golpe para la multitud antipaulina, ya que añaden un testimonio más al caso concluyente del siglo I sobre la fiabilidad y el apostolado de Pablo. Hay que insistir una y otra vez, porque es importante, en que no existe documentación clara del siglo I que afirme lo contrario, que Pablo no fuera un verdadero apóstol cercano a los apóstoles originales o que tuviera un mensaje falso. Con respecto a la opinión de la erudición sobre este tema, el historiador secular William Durant afirma: nadie ha cuestionado la existencia de Pablo, ni sus repetidos encuentros con Pedro, Santiago y Juan. Y Pablo admite con envidia que estos hombres habían conocido a Cristo en su carne, sin citas. Primeras fuentes extrabíblicas que afirman el apostolado de Pablo. Ahora que hemos cubierto algunos de los datos bíblicos que validan el apostolado de Pablo, quiero considerar la evidencia histórica temprana fuera de la Biblia que afirma a Pablo como un apóstol genuino. Una consideración importante y a menudo pasada por alto en este estudio tiene que ver con las expectativas. Si Pablo fuera auténtico, como yo sostengo, esperaríamos encontrar escritores eclesiásticos muy antiguos que afirmaran el apostolado de Pablo y citaran sus epístolas como autorizadas, al mismo nivel que las escrituras o directamente como escrituras. Esto es precisamente lo que encontramos al examinar las pruebas.
Si Pablo no fuera un verdadero apóstol, entonces no esperaríamos encontrar numerosos casos de los primeros escritores extrabíblicos, que a menudo eran estudiantes de los apóstoles originales, afirmando el apostolado de Pablo y considerando sus escritos como escritura. Si Pablo no fuera un verdadero apóstol, sino un falso usurpador, esperaríamos al menos alguna evidencia de los seguidores de Jesús y los apóstoles del siglo I para exponer su caso en oposición a Pablo, relegándolo al estatus de impostor. Sin embargo, las pruebas más antiguas son concluyentes a la hora de afirmar la fiabilidad de Pablo. Ignacio de Antioquía fue alumno de los apóstoles originales en el siglo I. En el documento temprano conocido como el Martirio de Ignacio capítulo 1 leemos: Ignacio, discípulo del apóstol Juan, hombre en todo del carácter apostólico, gobernaba con gran cuidado la iglesia de los antioquenos. El historiador eclesiástico de los siglos III y IV, Eusebio, afirma que Ignacio fue el segundo obispo de Antioquía después del apóstol Pedro, precediéndole Evodio, lo que demuestra que Ignacio estuvo muy cerca de los apóstoles. Eusebio afirma: en este tiempo Ignacio era conocido como el segundo obispo de Antioquía, Evodio había sido el primero. También Simeón era en aquel tiempo el segundo de la iglesia de Jerusalén, habiendo sido el primero el hermano de nuestro Salvador. En este tiempo Ignacio era conocido como el segundo obispo de Antioquía, Evodio había sido el primero. También Simeón era en aquel tiempo el segundo de la iglesia de Jerusalén, habiendo sido el primero el hermano de nuestro Salvador. El cristiano del siglo IV y V Teodoreto también afirma: sin duda habéis oído hablar del ilustre Ignacio, que recibió la gracia episcopal de la mano del gran Pedro, y después de gobernar la iglesia de Antioquía, llevó la corona del martirio. Esto es importante porque si Pablo era un falso maestro y usurpador, Ignacio, siendo seguidor de los apóstoles y de su evangelio, a menudo citaba también los evangelios de Mateo y Juan, habría señalado los supuestos errores teológicos de Pablo o comentado que Pablo era un supuesto falso apóstol. Sin embargo, este obispo mártir del siglo I ofrece datos tempranos en apoyo de la asociación de Pablo con los otros apóstoles, así como de la autoridad legítima de Pablo en la iglesia. Ignacio escribió lo siguiente en el año 110 DC a los cristianos de Roma: yo no mando, como Pedro y Pablo. Este material extremadamente antiguo afirma que Pablo trabajó junto a Pedro en la dirección y el mando de la Iglesia cristiana de Roma. Ignacio tiene otras valiosas observaciones que afirman la fiabilidad del apóstol Pablo. Por ejemplo, al escribir a los cristianos de Éfeso, Ignacio relata que Pablo transmitió con exactitud el Evangelio a los efesios, que Pablo fue martirizado por su fe, lo que también demuestra la fiabilidad de Pablo, así como su profundo respeto y honor por Pablo. Estáis iniciados en los misterios del Evangelio con Pablo, el santo, el mártir, el merecidamente más feliz, a cuyos pies podré encontrarme, cuando llegue a Dios, quien en todas sus epístolas hace mención de vosotros en Cristo Jesús. Ignacio cita a menudo las epístolas de Pablo como escritos autorizados, demostrando así que Pablo era visto positivamente en la primera corriente del cristianismo del siglo I. Por ejemplo, en el capítulo 18 de la carta a los Efesios, Ignacio cita 1 Corintios 1:20, donde afirma: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el disputador? ¿Dónde está la jactancia de los que se llaman prudentes? 4. Nuestro Dios, Jesucristo, fue, según el designio de Dios, concebido en el vientre por María, de la simiente de David, pero por el Espíritu Santo. Nació y fue bautizado, para que con su pasión purificara el agua. Primera de Corintios 1:20 afirma: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo?
En la carta de Ignacio a los Magnesios capítulo 11 cita a Primera de Timoteo 1:1 afirma: Jesucristo, que es nuestra esperanza, del cual ninguno de vosotros se aparte jamás. Primera de Timoteo 1:1 declara: Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías según mandato de Dios nuestro Salvador, y de Jesús el Mesías nuestra esperanza. En la carta de Ignacio a Policarpo capitán 5 cita Efesios 5:25, declara: Así también exhorta a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, que amen a sus esposas, como el Señor a la Iglesia. Efesios 5:25 declara: Los esposos, amad a las esposas así como el Mesías amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la misma carta a Policarpo capítulo 1, Ignacio cita a Primera de Tesalonicenses 5:17, afirma: Dedicaos sin cesar a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 afirma: Orad sin cesar. Sin comillas, sabemos que Ignacio fue entregado a los leones en un coliseo romano por su fe, ya que el cristianismo estaba siendo perseguido por el Estado romano. El hecho de que Ignacio estuviera dispuesto a morir por su fe y su teología, que incluía a Pablo como apóstol inspirado, nos llega de varios textos tempranos. El capítulo 5 de su epístola a los romanos, irónicamente, se titula Deseo morir. En su camino a ser martirizado en Roma declara: Él, siendo inmediatamente arrojado dentro, de acuerdo con el mandato de César dado tiempo atrás, fue así arrojado a las bestias salvajes cerca del templo sin comillas, Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia de los siglos III y IV, también menciona el martirio de Ignacio. Se dice que fue enviado de Siria a Roma, y se convirtió en comida para las fieras a causa de su testimonio de Cristo. Esto demuestra que Ignacio creía tan firmemente en su teología, que incluía a Pablo como verdadero apóstol con doctrina inspirada, que estaba dispuesto a ser martirizado por ella. Si supiera que Pablo era un impostor o un impostor, no estaría dispuesto a ser martirizado por su fe. Como dice el dicho, los mentirosos son malos mártires. Si no estuviera absolutamente seguro de que Pablo era auténtico, no estaría dispuesto a morir por una fe o teología que incluyera a Pablo como verdadero apóstol. De ahí que la hipótesis de la teoría de la conspiración no funcione, ni tampoco la hipótesis de la falta de certeza. Es absurdo decir que los primeros padres como este estaban en alguna conspiración para presentar a Pablo o a la gente mientras supuestamente sabían que era un impostor. La única forma de eludir las pruebas sería descartarlas, lo cual es extremadamente irresponsable, o afirmar que Ignacio fue inducido a error o engañado para aceptar a Pablo. Pero eso tampoco funciona porque Ignacio estaba muy familiarizado con la teología de Juan y los otros apóstoles, otros textos apostólicos, así como las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Así que si Pablo estaba enseñando algo contrario al mensaje apostólico del siglo I y no era aceptado por los apóstoles originales, Ignacio no habría apoyado a Pablo de la forma en que lo hizo. Ignacio no da ninguna indicación de que hubiera disputas tempranas entre los cristianos del siglo I sobre la fiabilidad de Pablo. Clemente de Roma fue un secretario cristiano del siglo I responsable de la correspondencia con otras iglesias. Algunos creen que era el compañero de trabajo que Pablo menciona en Filipenses 4:3 en su carta a la primera epístola de Clemente, también conocida como Primera Epístola a los Corintios, escrito en el 96 DC. Clemente afirma lo siguiente sobre Pablo: debido a la envidia, Pablo también obtuvo la recompensa de la resistencia paciente, después de haber sido 7 veces arrojado al cautiverio, obligado a huir y apedreado.
Después de predicar tanto en Oriente como en Occidente, obtuvo la ilustre reputación debido a su fe, habiendo enseñado la justicia a todo el mundo, y llegado hasta el límite extremo de Occidente, sufrió el martirio bajo los prefectos. Así fue alejado del mundo, y entró en el lugar santo, habiendo demostrado ser un asombroso ejemplo de paciencia. Tomad la epístola del bendito apóstol Pablo, que os escribió cuando comenzó a predicarse el Evangelio. En verdad, bajo la inspiración del Espíritu, os escribió acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolos, porque ya entonces se habían formado partidos entre vosotros. Nótese que Clemente, al representar las creencias de la Iglesia del siglo I en Roma, concede la fiabilidad de Pablo. Menciona el trabajo de Pablo por el Evangelio, su persecución por la fe y su martirio. Afirma que Pablo fue un sorprendente ejemplo de paciencia o, en otras palabras, de resistencia. Nótese también en la segunda cita que Clemente da fe de la fiabilidad de Pablo al llamarle bendito apóstol, toma la epístola de Pablo a los Corintios como autorizada y válida con respecto a la verdad del Evangelio, y afirma que Pablo escribió su carta bajo la inspiración del Espíritu. Esto significa que Clemente, y posteriormente los miembros de la Iglesia de Roma del siglo I, creían que las cartas de Pablo eran escrituras inspiradas por Dios, canon. Sabemos que Clemente conocía a muchos de los apóstoles originales y seguía las enseñanzas del apóstol Pedro honrándole profundamente. Pongamos ante nuestros ojos a los apóstoles ilustres. Pedro, por envidia injusta, soportó no uno ni dos, sino numerosos trabajos. Y cuando por fin hubo sufrido el martirio, partió al lugar de gloria que le correspondía. Por tanto, porque Clemente, que conocía el mensaje apostólico original de Pedro y los demás apóstoles, concedería la fiabilidad de Pablo si Pablo predicaba algo distinto a lo que predicaban Pedro y los demás apóstoles. Una prueba de la familiaridad de Clemente con las enseñanzas de Pedro y de los demás apóstoles es que en su carta a los Corintios cita o alude a numerosos textos de Pedro, de los Evangelios y de los apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2 apela a Primera de Pedro 2:17. En el capítulo 11 recurre a Segunda de Pedro 2:6 al 9. En el capítulo 24 apela a Lucas 8:5. En el capítulo 27 apela a Mateo 24:35. En el capítulo 31 apela a Santiago 2:21. Conocía y seguía estos textos y enseñanzas apostólicas, por lo que, si Pablo se oponía a ellos y no era aceptado por los apóstoles, Clemente desenmascararía a Pablo o no lo apoyaría, o ambas cosas. Puesto que Clemente conocía a Pedro y su enseñanza, ¿por qué afirmaría a Pablo si éste fuera un impostor? Si Pablo no era un apóstol genuino con el verdadero evangelio original, entonces Clemente, conociendo el mensaje de Pedro y los apóstoles originales, habría desenmascarado a Pablo como un impostor o señalado sus errores teológicos. La pluma de Clemente no indica que hubiera disputas entre los cristianos del siglo I sobre la fiabilidad de Pablo. Policarpo de Esmirnia. Policarpo fue un obispo del siglo I, como Ignacio. También fue alumno o discípulo de Juan y de los demás apóstoles. Lo sabemos por sus escritos, así como por su contemporáneo que lo conoció, Ireneo. También lo sabemos por Tertuliano. El contemporáneo de Policarpo, Ireneo, menciona el hecho de que Policarpo fue alumno de Juan y alumno de los apóstoles, siendo nombrado obispo de la iglesia de Esmirna por los mismos apóstoles. Ireneo también menciona que Policarpo fue mártir de la fe cristiana.
porque, cuando aún era un muchacho, te vi en la Baja Asia con Policarpo, distinguiéndote en la corte real y esforzándote por ganarte su aprobación. Porque tengo un recuerdo más vívido de lo que ocurrió en ese momento que de los acontecimientos recientes, en la medida en que las experiencias de la infancia, siguiendo el ritmo del crecimiento del alma, se incorporan a ella. De modo que incluso puedo describir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía sentarse y hablar, su salida, también, y su entrada, su modo general de vida y apariencia personal, junto con los discursos que pronunciaba al pueblo. También cómo hablaba de su trato familiar con Juan, y con el resto de los que habían visto al Señor, y cómo recordaba sus palabras. Todo lo que había oído de ellos acerca del Señor, tanto con respecto a sus milagros como a su enseñanza, Policarpo, habiendo recibido así información de los testigos oculares de la palabra de vida, lo relataría todo en armonía con las Escrituras. Y cuando el bienaventurado Policarpo residía en Roma en tiempos de Aniceto, aunque había surgido entre ellos una ligera controversia en cuanto a algunos otros puntos, enseguida se inclinaron bien el uno hacia el otro con respecto al asunto en cuestión, no queriendo que surgiera entre ellos ninguna disputa sobre este punto. Pues ni Aniceto pudo persuadir a Policarpo de que renunciara a la observancia a su manera, ya que estas cosas siempre habían sido observadas así por Juan, el discípulo de nuestro Señor, y por otros apóstoles con los que había estado en contacto. Ni, por otra parte, Policarpo pudo persuadir a Aniceto de que mantuviera la observancia a su manera, pues sostenía que estaba obligado a adherirse al uso de los presbíteros que le precedieron. Y en este estado de cosas mantuvieron la comunión entre sí. Y Aniceto concedió a Policarpo en la iglesia la celebración de la Eucaristía, a modo de mostrarle respeto. De modo que se separaron en paz el uno del otro, manteniendo la paz con toda la iglesia, tanto los que observaban esta costumbre como los que no. Pero Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos que habían visto a Cristo, sino que también fue nombrado por los apóstoles de Asia obispo de la iglesia de Esmirna, a quien yo también vi en mi primera juventud, pues permaneció en la tierra mucho tiempo, y, siendo ya muy anciano, sufriendo gloriosa y noblemente el martirio, partió de esta vida, habiendo enseñado siempre las cosas que había aprendido de los apóstoles, y que la Iglesia ha transmitido, y que son las únicas verdaderas. 5 millas, en su epístola a los Filipenses, Policarpo parece indicar que él y su iglesia fueron instruidos directamente por los apóstoles, cita: sirvámosle, pues, con temor y toda reverencia, como él mismo nos ha mandado, y como los apóstoles que nos anunciaron el Evangelio. Sin citar, un documento del siglo II escrito hacia el 156 DC. Conocido como el martirio de Policarpo, recoge su brutal martirio mostrando que estaba dispuesto a morir por su fe y teología, que incluía a Pablo como verdadero apóstol. La quema en la hoguera fracasó y fue apuñalado, cita: Al fin, cuando aquellos malvados percibieron que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron a un verdugo que se acercara y lo atravesara con un puñal. Por lo tanto, a la luz de toda esta evidencia temprana que demuestra que Policarpo conocía a los apóstoles originales, conocía su mensaje evangélico original del siglo I, fue nombrado obispo de Esmirna por los apóstoles y sufrió un martirio brutal por su fe, es realmente interesante que luego afirmara que el apóstol Pablo era genuino y teológicamente sólido si Pablo era un falso apóstol. Policarpo afirma: porque ni yo, ni otro semejante, podemos llegar a la sabiduría del bienaventurado y glorificado Pablo. Él, cuando estaba entre vosotros, enseñaba con exactitud y firmeza la palabra de verdad en presencia de los que entonces vivían. Y cuando estuvo ausente de vosotros,
Os escribió una carta que, si la estudiáis cuidadosamente, descubriréis que es el medio de edificaros en esa fe que os ha sido dada, y que, seguida de la esperanza y precedida del amor a Dios, a Cristo y al prójimo, es la madre de todos nosotros, sin comillas. Os exhorto a todos, por tanto, a rendir obediencia a la de la justicia, y a ejercitar toda paciencia, tal como habéis visto puesto ante vuestros ojos, no solo en el caso del bienaventurado Ignacio, y de Zósimo, y de Rufo, sino también en otros entre vosotros, y en el mismo Pablo, y en el resto de los apóstoles. Porque si un hombre no puede gobernarse a sí mismo en tales asuntos, ¿cómo podrá ordenárselo a los demás? Si un hombre no se guarda de la codicia, será contaminado por la idolatría, y será juzgado como uno de los paganos. Pero ¿quién de nosotros ignora el juicio del Señor? ¿No sabemos que los santos juzgarán al mundo? Como enseña Pablo. Pero yo no he visto ni oído nada semejante entre vosotros, en medio de los cuales trabajó el bienaventurado Pablo, y de quienes se hace el elogio al principio de su epístola. Porque él se jacta de vosotros en todas aquellas iglesias que entonces solo conocían al Señor. Pero nosotros de Esmirna aún no le habíamos conocido. Sin comillas, si Pablo era un impostor, entonces Policarpo, conociendo a Juan y a los otros apóstoles, así como su teología ortodoxa, se habría pronunciado en contra de Pablo. Por otro lado, si alguien afirma que Policarpo era un mentiroso o un conspirador que intentaba engañar a la gente para que siguiera a Pablo por alguna nefasta razón absurda, entonces Policarpo no iría voluntariamente a la muerte por su fe. Esta evidencia es un golpe fatal a la atroz falsedad de los críticos antipaulinos. Policarpo también identificó los escritos de Pablo como sagradas escrituras, mostrando que Pablo era visto como un apóstol inspirado por Policarpo y aquellos a su alrededor en la iglesia del siglo I. Por ejemplo, dice lo siguiente sobre Efesios 4:26: porque confío en que estáis bien versados en las sagradas escrituras, y que nada se os oculta. Pero a mí todavía no se me ha concedido este privilegio. Así pues, en estas escrituras se declara: enójate y no peques, y que no se ponga el sol sobre tu ira. Efesios 4:26, sin comillas. Es importante señalar que el escritor de la iglesia primitiva Tertuliano también transmitió alguna información pertinente sobre el estatus de Policarpo. Porque esta es la manera en que las iglesias apostólicas transmiten sus registros. Como la iglesia de Esmirna, que registra que Policarpo fue puesto allí por Juan. Esto muestra que era ampliamente conocido que Policarpo conocía a los discípulos originales. Por lo tanto, el caso es bastante claro para Policarpo siendo un estudiante de los apóstoles originales. Que el bienaventurado Policarpo afirmara la fiabilidad de Pablo es irrefutable. Una respuesta que han ofrecido los musulmanes es que había gnósticos del siglo II como Valentino, Montano, Maximilla y otros que afirmaban tener autoridad o recibir profecías y revelaciones divinas. Por lo tanto, argumentan los musulmanes, dado que era común que la gente mintiera y afirmara recibir profecía, autoridad y revelación, uno no debería aceptar a Pablo. Sin embargo, esto no es más que la falacia lógica conocida como el problema de la falacia de inducción. El hecho de que sea dudoso que estas personas del siglo II tuvieran verdadera autoridad apostólica y recibieran visiones y revelación no prueba por tanto que Pablo fuera falso. Eso sería como decir que porque mi gato es naranja por lo tanto todos los gatos deben ser naranjas. En segundo lugar, se trata de un argumento falaz porque tales gnósticos son del siglo II.
Pablo es del siglo I. No hay fuentes significativas del siglo I o principios del segundo que digan que estas personas o sus seguidores conocieron a los apóstoles originales y fueron aceptados por ellos. Hay una gran cantidad de evidencias del siglo I y principios del segundo que afirman que Pablo y sus seguidores conocían a los apóstoles y eran aceptados por ellos. No hay pruebas significativas del siglo I de que Valentinus, Montano y Maximilla vieran visiones del Señor resucitado. Hay abundantes pruebas del siglo I de que Pablo tuvo una visión del resucitado Señor. No hay evidencia alguna de que Valentinus, Montano y Maximilla fueran voluntariamente martirizados por su fe. Hay pruebas fiables del siglo I y principios del segundo de que Pablo y sus seguidores fueron martirizados voluntariamente por su fe. A los historiadores les interesan los relatos tempranos atestiguados de forma múltiple. Por eso Pablo es fiable. Descartar estos principios históricos es mostrar un sesgo increíble y demostrar que uno no está interesado en lo que dicen los datos más antiguos. A la luz de estos hechos no se puede comparar a Pablo con estos últimos gnósticos del siglo II, ya que la evidencia histórica está claramente a favor de Pablo. Son los ebionitas y sus afirmaciones del siglo I, ya que es claro que el caso del primer siglo para el apostolado de Pablo es fuerte. Los musulmanes han intentado encontrar algún tipo de prueba clara del siglo I que desacredite legítimamente a Pablo como verdadero apóstol. Su principal argumento o afirmación es que una secta primitiva llamada los ebionitas rechazó a Pablo mientras afirmaba tener autoridad apostólica. Es verdad que esta secta aberrante rechazó a Pablo y hay alguna evidencia para sugerir que ellos reclamaron tener autoridad apostólica en que ellos creyeron que sus puntos de vista fueron sancionados por el apóstol Santiago. Sin embargo, lo que demostraré es que los musulmanes se equivocan al datar esta secta y su evangelio / creencias en el siglo I, que los ebionitas eran herejes anticristos completos no solo según el cristianismo sino también según el islam, y finalmente demostraré que su absurda razón para negar a Pablo no es fiable históricamente. El evangelio original de los ebionitas se ha perdido y no tenemos obras de ninguno de sus seguidores. Lo que tenemos son citas de su evangelio y refutaciones de sus creencias en una obra del siglo IV conocida como Panarión, escrita por el escritor cristiano Epifanio de Salamina. Se está de acuerdo en que su evangelio era un documento mutilado falsificado que citaba a Mateo, Lucas y Marcos. En él hay inserciones / interpolaciones de sus propias narraciones y creencias también. Varios escritores como el padre de la Iglesia del siglo II, Ireneo escribió sobre los ebionitas en su obra Contra las herejías libro 1 capítulo 26 afirmando que practican la circuncisión, perseveran en la observancia de aquellas costumbres que son ordenadas por la ley, y son tan judaicos en su estilo de vida. La misma fuente afirma también que repudian al apóstol Pablo, sosteniendo que era un apóstata de la ley. Sin embargo, Ireneo no indica que los ebionitas se remonten al siglo I. En su obra de Principiis libro 4 el padre de la Iglesia Orígenes también menciona a los ebionitas y dice que su nombre Ebión significa pobre. Orígenes también los menciona en su obra Contra Celso. El historiador de los siglos III y IV Eusebio los menciona en su obra Historia de la Iglesia, etc. Aunque apologistas musulmanes como Nadir Ahmed, con quien debatí sobre este tema hace años, afirman que el testimonio ebionita es del siglo I, estudiosos como el Dr. Ron Cameron datan el Evangelio de los ebionitas a mediados del siglo II. En su obra Los otros evangelios,
Non canonical gospel text. El Dr. Cameron afirma: el Evangelio de los Ebionitas fue compuesto en algún momento después del Evangelio de Mateo y Lucas y antes de la primera referencia a él en los escritos de Ireneo, hacia finales del siglo II. Lo más probable es que se compusiera a mediados del siglo II, cuando también se estaban escribiendo otras armonías evangélicas. Un grupo de cristianos judíos de habla griega que fueron prominentes a lo largo de los siglos II y III. El Dr. Geoffrey W. Bromiley señala que los ebionitas fueron un grupo de cristianos judíos de habla griega que fueron prominentes a lo largo de los siglos II y III. Sin comillas, en la misma obra el Dr. Bromiley también fecha el Evangelio de los Ebionitas en el siglo II. En su obra Apocryphal Gospels, An Introduction, el Dr. Hans Joseph Clark afirma que el Evangelio de los Ebionitas fue compuesto muy probablemente a mediados del siglo II. Sin comillas, se debe enfatizar que se reconoce ampliamente que no hay material histórico que demuestre que la secta de los Ebionitas data del siglo I. Sin embargo, el Dr. Barterman ha ofrecido algunas especulaciones sobre este tema. Como cree que algunas de sus creencias son algo similares a las de los Gálatas del siglo I a los que Pablo se oponía, que tal vez los ebionitas son los descendientes físicos y espirituales de los Gálatas. Sin embargo, Ehrman no intenta trazar tal línea de descendencia con ninguna prueba histórica significativa. Un apologista musulmán, Sami Zaatari, cree que esta especulación de Ehrman es suficiente para probar que los ebionitas tienen una fundación incluso durante la época de Pablo. Sin embargo, el propio Ehrman ni siquiera está seguro de si había ebionitas en la época en que Pablo discutía con los Gálatas en el siglo I, ya que dice cosas como: si estos judíos, cristianos, existían antes de la destrucción del templo judío en el año 70 de la era cristiana. El hecho es que no hay pruebas realmente sólidas que lleven a las tribus ebionitas hasta el siglo I. Surgieron en el siglo II y, por tanto, no hay pruebas de que existieran en el siglo I, y por tanto, sus afirmaciones sobre que Pablo no era un verdadero apóstol no son más que opiniones tardías muy alejadas de la época de los apóstoles. Las pruebas demuestran que no fue hasta que Pablo ya estaba muerto cuando surgieron sus fantasiosas distorsiones sobre él. De hecho, la primera mención de su rechazo a Pablo proviene de la obra de Ireneo contra las herejías, de finales del siglo II, por lo que no tenemos pruebas de que su rechazo a Pablo no fuera una novedad del siglo II. Algunas personas argumentan que los ebionitas pueden remontarse a la Jerusalén del siglo I porque en Contra las herejías libro 1 capítulo 26 Ireneo informa de que incluso adoran Jerusalén como si fuera la casa de Dios. Sin embargo, Zakariakinen afirma que la expresión significa la típica orientación de oración hacia Jerusalén y no puede utilizarse como prueba de los orígenes de los ebionitas en Jerusalén. Como los ebionitas estaban comprometidos con las tradiciones judías, era natural que también rezaran como judíos. Sin comillas, en su detallado tratamiento del tema, el Dr. Joseph A. Fitzinger resume la posición actual de los eruditos diciendo: simplemente no hay pruebas de su existencia en el siglo I DC, ni antes ni después de la destrucción de Jerusalén. Herejías perjudiciales de los ebionitas. El hecho de que los ebionitas fueran herejes abominables según la teología islámica y la cristiana ortodoxa debería hacer que la gente se preguntara por qué los musulmanes utilizan como prueba su testimonio tardío singular no atestiguado múltiplemente contra Pablo.
Pablo advirtió sobre herejes potenciales que vendrían y prohibirían comer carne y cosas de esta naturaleza. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Cita de 1 de Timoteo 4, 1, 3. Sin comillas, los ebionitas alteraron Marcos 14, 12 al 15 en su Evangelio del siglo II, el Evangelio de los ebionitas, para intentar hacer de Jesús un vegetariano que se adaptara a sus prácticas heréticas. Como señala Epifanio. Y el Señor mismo dice: id a la ciudad, y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, y le seguiréis por donde quiera que vaya, y diréis al bueno de la casa: ¿dónde está la cámara de invitados, donde he de celebrar la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto amueblado, preparado allí. Pero el Señor dice a su vez: con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y dijo esta Pascua, no simplemente la Pascua, para que nadie la practicara según su propia noción. La Pascua, como he dicho, era carne asada y lo demás. Pero por su propia voluntad esta gente ha perdido de vista la consecuencia de la verdad, y han alterado la redacción, lo cual es evidente para todos por los dichos asociados a ella, y han hecho decir a los discípulos: ¿dónde quieres que preparemos para 3 para comer la Pascua? Y el Señor, si os place, dice: he deseado carne con deseo, para comer esta Pascua con vosotros. Esto daña gravemente la credibilidad de los ebionitas, demostrando que eran engañosos y deshonestos. Esto da una razón más para cuestionar sus afirmaciones sobre Pablo. Además, en la obra de Orígenes, contra Celso, este señala que había diferentes sectas de ebionitas, muchas de las cuales negaban el nacimiento virginal de Jesús. Orígenes menciona la doble secta de los ebionitas, que o bien reconocen con nosotros que Jesús nació de una virgen, o bien lo niegan, y sostienen que fue engendrado como los demás seres humanos. Esto es herejía. Isaías 7:14 predice que: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Lucas 1:32 al 35 también condena a los ebionitas. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. El Corán también condena a estos ebionitas al admitir que Jesús tuvo un nacimiento virginal en Corán 19 al 22, que dice: dijo: yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Dijo: ¿cómo habría de tener un niño si ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora? Dijo: así lo ha dicho tu Señor. Eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado. Así pues lo concibió y se retiró a un lugar apartado. Los ebionitas sostenían numerosas herejías sobre Jesús, incluyendo su afirmación de que Jesús era la persona de Adán o un espíritu creado superior a los ángeles. Epifanio afirma: pues algunos de ellos incluso dicen que Adán es Cristo, el hombre que fue formado primero e infundido con el aliento de Dios. Pero otros entre ellos dicen que Cristo es de arriba,
que fue creado antes que todas las cosas, que es un espíritu superior a los ángeles y gobernante de todo, que se llama Cristo, y que el mundo es su porción. Pero viene aquí cuando quiere, como vino en Adán y se apareció a los patriarcas con el cuerpo de Adán puesto. Y en los últimos días, el mismo Cristo que había venido a Abraham, Isaac y Jacob, vino y se vistió con el cuerpo de Adán, y se apareció a los hombres, fue crucificado, resucitó y ascendió. Este tipo de apostasía se condena en Juan 1:1 al 3, que afirma que Jesús es el Dios encarnado cuando dice: En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos en un principio. Estaba ante Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Véase también Filipenses 2:6 al 11. Esta herejía ebionita también es condenada por la enseñanza islámica. El Corán 5:75 afirma que Jesús fue solo un mensajero humano como los que fallecieron antes que él, no Adán ni un espíritu exaltado preexistente. El ungido, hijo de Mariam, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan. Por último, un escritor musulmán llamado Abdullah Smith afirma que los ebionitas no creían que Jesús fuera Dios, o el Hijo de Dios. Sin comillas, sin embargo, los historiadores se dan cuenta de que los ebionitas sí creían que Jesús era el hijo adoptivo de Dios, una herejía según el cristianismo y el islam. El Evangelio de los ebionitas alude al bautismo de Jesús diciendo: Sonó una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y de nuevo: Hoy te he engendrado. Entre comillas, tomaron esto y afirmaron una forma de adopcionismo. Según el cristianismo, Jesús es el eterno Hijo divino de Dios que lleva la naturaleza de Dios, Proverbios 33 al 4. Isaías 9:6, Primera de Juan 5:20, no el hijo adoptivo. Y según el Islam, Jesús no es el Hijo de Dios en ningún sentido, Sura 6:101 y Sura 112, 1 al 4. Por lo tanto, debemos cuestionar la integridad de cualquier musulmán que recurra a estos herejes anticristos para obtener información fiable sobre Pablo. Estos apóstatas del siglo II son herejes poco fiables según el Islam y el cristianismo y, por lo tanto, los apologistas musulmanes deberían dejar de apelar a ellos y a sus opiniones como si de alguna manera representaran la creencia cristiana ortodoxa primitiva. Está claro que no era así. Cabría esperar algún tipo de razón significativa y ampliamente reconocida de por qué los ebionitas rechazaban a Pablo a la luz de todas las pruebas tempranas que demostraban que era fiable. Sin embargo, la razón que nos dan los ebionitas para afirmar que Pablo no era un verdadero apóstol es tan absurda y extravagante que me hace preguntarme por qué cualquier musulmán apelaría a sus opiniones como argumento. Epifanio, escribiendo en el siglo IV, informa de la siguiente acusación ebionita. Los ebionitas declaran que el Pablo era griego, subió a Jerusalén, dicen, y cuando hubo pasado allí algún tiempo, le entró la pasión de casarse con la hija del sacerdote. Por eso se hizo proselito y se circuncidó. Luego, al no conseguir a la muchacha, montó en cólera y escribió contra la circuncisión y contra el sábado la ley. Es evidente que se trata de una fábula inventada tardíamente. Es bastante notable que esta sea la base para su audaz rechazo de Pablo. Esta absurda acusación reportada en el siglo IV por Epifanio proviene de una fuente ebionita anterior perdida llamada Los Ascensos de Santiago. Sin embargo, esta fuente, que es la fuente original de la que proviene esta fábula ebionita, no es ni antigua ni fiable.
El Dr. Georg Strecker y el Dr. Robert Van Bors datan el documento en 150 al 200 DC. Y afirman que fue escrito en Pella, Transjordania. En su obra El hermano de Jesús, James de Justenismission, Bruce Chilton y Jacob Neusner señalan que esta es la opinión consensuada sobre la fecha y el lugar de origen de las ascensiones, sin comillas. Esta fábula paulina no está atestiguada de forma múltiple por ninguna otra fuente de los siglos I o II. Por lo tanto, esta acusación contra Pablo no solo no pasa la prueba histórica de los primeros relatos y testimonios de los primeros testigos oculares, sino que tampoco pasa la prueba de las múltiples atestaciones independientes. La evidencia del siglo I de la que hablé antes también se opone a esta absurda afirmación, haciéndola imposible, ya que la evidencia ortodoxa muestra a Pablo como un verdadero apóstol y mártir de la fe. Basado en la naturaleza de esta fantasiosa acusación, parece que los ebionitas estaban muy presionados por cualquier evidencia convincente o argumentación en contra de la confiabilidad de Pablo, así que después de que Pablo murió y no pudo defenderse, los ebionitas inventaron esta historia para justificar sus herejías y su rechazo de las enseñanzas apostólicas de Pablo del siglo I sobre la gracia y la fe. No hay pruebas que sugieran que este tipo de pensamiento antipaulino ebionita formara parte de ninguna corriente importante de la enseñanza cristiana de principios del siglo I, ninguna en absoluto. Existe una amplia y generalizada opinión entre los eruditos de que esta absurda acusación ebionita contra Pablo es una leyenda, una historia o un desarrollo fabricado posteriormente, en contraposición a la realidad histórica. John Gager afirma que los ebionitas desarrollaron una leyenda para explicar la oposición de Pablo a la ley. Bruce Chilton y Jacob Neusner afirman que Epifanio informa de una leyenda entre los ebionitas según la cual Pablo aceptó la circuncisión en primer lugar solo para casarse con la hija del sumo sacerdote. Sin comillas, Klign y G.J. Reinink identifican este cargo ebionita como una historia. En referencia a esta acusación ebionita específica, Harold W. Attridge afirma: otra categoría de leyendas pertenece a las historias que caracterizan varios aspectos del carácter de un apóstol. Los cristianos opuestos a Pablo contaban la siguiente historia. Comentando esta acusación, Matthew A. Jackson, Cabe afirma que Epifanio transmite algunas historias nuevas, ficticias, que ilustran el antipaulinismo de los ebionitas. Por ejemplo, los ebionitas explicaban que la antipatía de Pablo hacia la ley y la circuncisión se debía a sus desafortunadas aventuras amorosas. Richard N. Longenecker afirma que esta acusación ebionita forma parte de un ciclo de historias fomentadas en los círculos ebionitas de finales del siglo II y principios del III. Tercera sección: primeras fuentes musulmanas que afirman el apostolado de Pablo. En esta sección trataré de demostrar que los musulmanes modernos se equivocan al rechazar al apóstol Pablo, ya que existen importantes corrientes de la tradición islámica primitiva que conceden la fiabilidad de Pablo. Centrémonos primero en el propio Corán. Muchos ignoran que el Corán ofrece un argumento indirecto a favor de la fiabilidad de Pablo. Cuando dijo ya, Isa: voy a llevarte y a elevarte hacia mí, voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento consideraré a los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer, luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Vosotros que creéis, sed auxiliares de Alá, tal y como dijo Isa, el hijo de Mariam, a los discípulos: ¿quién me ayudará en favor de Alá? Y dijeron los discípulos: nosotros somos los auxiliares de Allá. Hubo una parte de los hijos de Israel que creyó, pero otros descreyeron.
Aquí el Corán demuestra que Pablo era un verdadero apóstol, así como un verdadero seguidor de Jesús, ya que estos dos textos afirman que los verdaderos seguidores de Jesús serán superiores hasta el día de la resurrección y que a los verdaderos primeros israelitas que siguieron a Jesús se les daría poder contra sus enemigos y prevalecerían sobre todas las demás creencias. Sin embargo, sabemos históricamente que los seguidores de Jesús que prevalecieron y que fueron superiores fueron aquellos que siguieron a apóstoles como Pablo junto con el resto de los 12 apóstoles. Esto significa que el mensaje de Pablo era el verdadero mensaje, ya que se hizo dominante y prevaleció junto con los cristianos que lo afirmaron. El apologista musulmán Nadir Ahmed demuestra el punto y sin saberlo prueba que Pablo es un verdadero apóstol y que sus seguidores estaban en lo correcto según el Corán. Para abreviar, la iglesia de Pablo acabó venciendo a sus competidores y surgió como la única iglesia victoriosa que está presente hoy en día. Sin citar, además, el Corán no menciona en ninguna parte al apóstol Pablo ni lo condena por su nombre. La ignorancia de Mahoma sobre el siglo I puede explicar este hecho. Pero, para argumentar, yo plantearía la siguiente pregunta a los musulmanes que creen que Alá es el autor del Corán. Si Pablo fue un falso apóstol y un gran corruptor del cristianismo primitivo, ¿por qué Alá no lo mencionó explícitamente y no advirtió a la gente sobre Pablo ni informó a los musulmanes sobre cómo supuestamente corrompió el cristianismo? Yo sostengo que esto es un desarrollo posterior. De hecho, parece que el Corán no tiene absolutamente ningún conocimiento de estas cuestiones. En el debate que mantuve con el apologista musulmán Nadir Ahmed, él planteó una respuesta al argumento anterior sin abordar realmente la esencia de Sura 3, 55 y Sura 61, 14. Argumentó que Mahoma enseñó que el cristianismo se corrompió en el Corán. Argumentó que Mahoma enseñó que no hubo profeta entre Jesús y Mahoma y, puesto que Pablo encaja en la descripción de profeta, el Islam rechaza a Pablo indirectamente. Sahih Muslim afirma. Libro 030, número 5834. Abu Huraira informó que el mensajero de Alá, que la paz sea con él, dijo: Yo soy el más parecido al hijo de María entre toda la humanidad y los profetas son de diferentes madres, pero de una misma religión, y ningún profeta se levantó entre él, Jesucristo, y yo. Sin embargo, todo esto demuestra que las fuentes islámicas se contradicen, nada más. Por un lado, el Corán afirma indirectamente la fiabilidad de Pablo. Por otro lado, un hadith lo rechaza indirectamente. Todo lo que esto hace es mostrar una contradicción en las fuentes islámicas que los musulmanes necesitan reconciliar. No refuta el hecho de que el Corán afirme indirectamente la fiabilidad de Pablo. Además, aunque Pablo tenía las características de un profeta, los cristianos no lo consideraban realmente en la misma categoría que Moisés o Isaías, sino en la de los apóstoles como Pedro o Santiago, por lo que es poco probable que este hadith en Sahih Muslim tuviera siquiera a Pablo en mente. Si esta narración equivale a un rechazo de Pablo, entonces también rechaza a Pedro y Juan y a todos los apóstoles de Jesús. De repente, nos quedamos sin apóstoles. Es evidente que el contexto de ese hadith en cuestión no tiene nada que ver con Pablo. Al comentar Sura 61, 14, el respetado comentarista islámico Al-Qurtubi concede el apostolado de Pablo. Se dijo que este versículo fue revelado sobre los apóstoles de Jesús, que la paz y las bendiciones sean con él. Ibn Isaac declaró que de los apóstoles y discípulos que Jesús envió a predicar, estaban Pedro y Pablo que fueron a Roma, Andrés y Mateo que fueron a la tierra de los caníbales, Tomás que fue a Babel en las tierras orientales,
Felipe, que fue a África, Juan fue a Daxos, que es la tribu a la que pertenecían los durmientes de la caverna, Jacobo, que fue a Jerusalén, Bartolomé, que fue a las tierras de Arabia, concretamente a Lijás, Simón, que fue a los bárbaros, Judas y Bartas, que fueron a Alejandría y sus regiones circundantes. Obsérvese que esta antigua tradición musulmana considera a Pablo como un verdadero apóstol. Si Mahoma y los primeros musulmanes enseñaran que era prioritario considerar a Pablo como un falso usurpador cuyas enseñanzas debían evitarse, entonces no esperaríamos encontrar estas antiguas tradiciones musulmanas que conceden la fiabilidad de Pablo. Si fuera una doctrina musulmana clara en los siglos VII y VIII rechazar a Pablo como corruptor del cristianismo, entonces no esperaríamos encontrar comentarios como este de Al-Qurtubi e Ibn Ishaq. En otra obra, La vida de Mahoma, el historiador musulmán del siglo VIII Ibn Ishaq relata una tradición que nos informa de una opinión popular de los primeros musulmanes sobre Pablo. Aquellos a quienes Jesús hijo de María envió, tanto a los discípulos como a los que vinieron después de ellos, en la tierra fueron Pedro el discípulo y Pablo con él. Pablo pertenecía a los seguidores y no era discípulo, a Roma. Andrés y Mateo a la tierra de los caníbales. Tomás a la tierra de Babel, que está en la tierra del oriente. Felipe a Cartago, que es África. Juan a Éfeso, la ciudad de los jóvenes de la caverna. Santiago a Jerusalén, que es a Elia, la ciudad del santuario. Bartolomé a Arabia, que es la tierra de Hijaz. Simón a la tierra de los bereberes. Judá, que no era uno de los discípulos, fue puesto en lugar de Judas. Del mismo modo, el exégeta e historiador islámico del siglo IX Al-Tabari dice lo siguiente de Pablo. Entre los apóstoles y los seguidores que vinieron después de ellos estaban el apóstol Pedro y Pablo, que era un seguidor y no un apóstol. Fueron a Roma. Andrés y Mateo fueron enviados al país cuyos habitantes son devoradores de hombres, una tierra de negros, creemos. Tomás fue enviado a Babilonia en el este, Felipe a Kairouan y Cartago, es decir, el norte de África. Juan fue a Éfeso, la ciudad de los jóvenes de la caverna, y Santiago a Jerusalén, es decir, a Elia. Bartolomé fue enviado a Arabia, es decir, a Lijás. Simón a la tierra de los bereberes en África. Judas no era entonces apóstol, por lo que su lugar fue ocupado por Areópago. Este sustituyó a Judas Iscariote después de que éste perpetrara su acción. Sam Shamoun ha ofrecido un debate detallado sobre el tema de la opinión que el Islam primitivo tenía de Pablo, en el que afirma que, con respecto a este tipo de identificación de Pablo como seguidor y no como discípulo, no se pretende en modo alguno desacreditar o difamar a Pablo. Shamoun señala que el traductor de la historia de Al-Tabari, Moshe Perlman, comenta esto diciendo que, en términos islámicos, los mensajeros o apóstoles allanan el nuevo camino. Su labor es continuada por los tabi'un, los seguidores, miembros de las siguientes generaciones, que dirigen a los fieles. Por tanto, al identificar a Pablo como seguidor y no como apóstol, esto no tiene nada que ver con cuestionar el estatus o la fiabilidad de Pablo, sino con su cronología secuencial. Resulta muy interesante que, aunque las generaciones posteriores de musulmanes se apresuren a atacar al apóstol Pablo, las pruebas demuestran que hubo una corriente temprana de tradición islámica recogida por algunas de las fuentes más importantes del Islam que concedía la fiabilidad del apóstol Pablo. Al-Tabari también afirma que Pablo fue martirizado por su fe, lo que demuestra aún más su credibilidad, así como el apoyo del Islam primitivo a Pablo y a los apóstoles de Jesús. Abu Jafar dice: afirman que después de Tiberio, Palestina y otras partes de Siria fueron gobernadas por Cayo, hijo de Tiberio,
durante 4 años. Le sucedió otro hijo, Claudio, durante 14 años, tras lo cual Nerón gobernó durante 14 años. Él mataron a Pedro y crucificaron a Pablo cabeza abajo. A partir de entonces, Botlanus Vitellius gobernó durante 4 meses. Sin comillas, lo que hay que destacar de todos estos datos es que si la concepción ortodoxa musulmana de la época fuera un reconocimiento enfático de que Pablo era un usurpador o corruptor, sencillamente no veríamos referencias como esta sobre Pablo como apóstol o seguidor de Jesús. Estos escritos demuestran que el sentimiento antipaulino que vemos hoy en los musulmanes no se basa en ninguna enseñanza clara de Mahoma o del Islam primitivo, sino que es el producto de un proceso de desarrollo al intentar resolver el problema de por qué el cristianismo es diferente del Islam. Para profundizar en la cuestión de la opinión del Islam primitivo sobre Pablo, así como en la comparación entre la teología de Pablo y la de Jesús, demostrando que enseñaban las mismas cosas, véanse los siguientes artículos. Conclusión. En este vídeo hemos visto que los datos bíblicos del siglo I sobre Pablo son unánimes y claros. Hemos visto que contienen información pertinente que los historiadores consideran persuasiva para demostrar que Pablo era fiable. Hemos visto que los primeros testimonios extrabíblicos de aquellos que conocieron a los apóstoles o que estaban familiarizados con sus opiniones y escritos afirmaban la fiabilidad de Pablo. Hemos visto que estos primeros mártires creían de verdad en su teología, que incluía a Pablo como verdadero apóstol, y estaban dispuestos a morir por esa creencia. Vimos que la utilización musulmana del testimonio de los ebionitas como argumento es irremediablemente falaz a la luz de la evidencia y el consenso de la erudición que muestra que los ebionitas, su evangelio y sus creencias no son confiables y son del siglo II, no del siglo I. Vimos que los ebionitas eran herejes engañosos poco fiables según la teología islámica y cristiana, que incluso alteraron el Evangelio de Marcos para adaptarlo a sus puntos de vista heréticos. Vimos que sostenían numerosas herejías condenables. Vimos que su rechazo de Pablo no es fiable en el sentido de que inventaron fábulas del siglo II sobre él que no tienen ninguna base en la realidad. Vimos que la erudición sería clara en rechazar su testimonio y colocarlos a ellos y su material en el siglo II. Y, por último, vimos que hay una corriente muy temprana de la tradición islámica que concede la validez del apóstol Pablo. Sinceramente, creo que el musulmán no tiene absolutamente ninguna base histórica para rechazar el apostolado de Pablo, sino que se ve obligado a hacerlo por razones de sostenibilidad y filosóficas o de fe. Cristo ha resucitado, Él es el Señor.